Capítulo 4. Un renacido salvaje. 2 semanas antes de la carrera, Kish y yo volamos a Aspen para aclimatizarnos. Pero después de una semana y 2 días, incluidas las carreras largas por la mañana y altas velocidades diarias subiendo la montaña, en Ajax cada tarde, mi cuerpo estaba en modo apagado. No estaba durmiendo bien y mis pulmones se sentían quemados. Incluso subir las escaleras me dejó sin aliento. Mis piernas estaban tan apretadas que no tenía ningún movimiento. Kish me siguió en cada carrera y notó que mi ritmo disminuía cada día. En nuestra habitación de hotel, después de otra sesión de entrenamiento decepcionante, ella sintió mi frustración. No tienes que hacerte eso a ti mismo, David, dijo. Has corrido esta carrera antes. Si nunca participaras en otra carrera en tu vida, aún habrías hecho más de lo que la mayoría de la gente puede soñar con hacer. Me senté en el borde de la cama y me volví hacia ella. Puedo ver la preocupación en tus ojos. Todavía no había superado el último miedo de mi corazón y resultaba de doloroso de ver. El aire enrarecido me levantaba, pero todo en lo que podía pensar era en la última vez que me inscribí en una carrera de 100 millas. Fue en Badwater 135, en julio 2016. Para entonces había estado haciendo estiramientos 2 horas al día durante algunos años, y a medida que mis músculos se volvieron más flexibles, me convencí de que estaba desbloqueando más potencial mental y físico. Había ganado Strolling Gyms en Tennessee a principios de mayo, cuando tenía mucha confianza cuando conduje hasta el Valle de la Muerte, unas semanas antes del Badwater, para hacer una carrera de entrenamiento. Pero 7 millas después de esa carrera, el calor se volvió tan intenso que mi pulso se disparó. Y luego sucedió la cosa más loca. Me detuve. Yo era el tipo que se había saboreado las temperaturas abrasadoras. No voy a vencer a ningún corredor de clase mundial basando solo en la velocidad, pero sí en un festival de sufrimiento. Tengo una oportunidad. Eso es como si siempre haya pensado. Sin embargo, había habido un repentino falla en el sistema operativo, y esa mentalidad era el archivo no encontrado. Cuando llegó el día de la carrera, no estaba cerca de Badwater Basin, la línea de salida de la carrera. ¿Quieres que llame a los muchachos?, Kish me preguntó. Había alineado a 2 amigos para tripular la carrera. Estaban a horas de abordar sus vuelos. Deberían cancelar sus vuelos y decirles que Leadville está fuera. ¿Acaso eso es lo que tenía que hacer? Kish tenía razón, dado cómo me sentía físicamente. 100 millas innecesarias en altitud parecían la definición misma de una muy mala idea. Y ahora ella me decía que estaba a una llamada de distancia de salvación y que ni siquiera tendría que hacerlo yo mismo. Sin embargo, mi cuerpo definitivamente estaba jodido. Mi mente estaba empezando a endurecerse. Esto no fue el maldito 2016. ¿Y qué si mis piernas no estuvieran agitadas? Kish pudiera estar conmigo en cada carrera o en Ajax. Me patearán el trasero repentinamente. ¿Realmente qué pasará? La actitud no era mi problema. El único problema puede ver que fue que no había corrido una carrera de 100 millas en 5 años y había olvidado que sentirme agotado antes de la carrera era el status quo para mí.
nunca había disminuido antes de ninguno de mis eventos en el pasado, lo que significaba que nunca me presenté a la línea de salida con las piernas flojas y descansadas. Yo sea que llegara el primer, segundo, tercero o último, no me importaba en ese entonces. Una vez caminé 100 millas para terminar Badwater y todavía, de todas maneras, si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría en Leadville. En esas otras palabras, todo estaba en el lugar que correspondía. Incluso con mi estado físico vacilante, mi mente ganaba fuerza con cada hora que pasaban con los senderos. Estaba empezando a pensar como un salvaje otra vez y a acumular el conocimiento de que había escalado con el éxito un terreno empinado en altura. A pesar de que me sentía de modo que podía apoyarme en esa experiencia para seguir sintiéndome seguro, incluso cuando estaba incómodo, desnutrido, privado del sueño, deshidratado y en subidas más empinadas y duras del circuito de Leadville. Una mente no preparada prefiere una puesta en el punto adecuado, piernas descansadas, rezar por una mañana despejada de 60 grados el día de la carrera y un viento de cola que fluya en ambas direcciones. Y tal vez una pequeña llovizna cada 3 millas, pero solo por un segundo para refrescarse, no lo suficiente como para enlodarse o resbalar el camino. Una mente preparada ansía las peores condiciones, porque sabe que la presión saca lo de mejor de sí y expone. No importa si tus piernas funcionan bien, si la temperatura es perfecta, si hay una colina infernal o hay una cadena montañosa entera esperando para aplastarte. Cuando hay cruces de río helados, no se preocupa por tus pies mojados, no se presenta ninguna atención a la distancia y seguro que le importa un carajo el tiempo que tarde en llegar. La mente preparada es algo magnífico y la mía estaba casi lista. Mi plan de nutrición estaba marcado, mi diálogo interno y visualización estaban en el punto. ¿Y sabes lo que eso me garantizó? Jack, mierda de mierda. Mucho había cambiado desde mi última carrera. Estos eventos solían ser mi tiempo lejos de la humanidad. Era el lugar al que iba para entrar en un estado animal del cuerpo y mente. Y fue fácil desaparecer, porque no había mucha gente en el deporte. A principios de la década del 2000, solo había una veintena de los eventos de 100 millas en todo el calendario, corrido por un grupo de hijos de puta de núcleo duro hambrientos de sufrimiento. Podrías rockear el día de carreras y ganar la entrada. Ahora hay más de 200 carreras de 100 millas cada año solo en Estados Unidos. Las ultramaratones se habían generalizado durante mi ausencia y la línea de salida de Leadville era surrealista. El campo estaba repleto con más de 800 atletas felices y parlanchines que se tomaban selfies y transmitían en vivo. La energía era palpable mientras nos soltábamos, preparándonos para abordar un recorrido de ida y vuelta, la mayor parte de el Colorado Trail, que oscila entre 9.200 pies. Y bueno, para variar, eran 12.600 pies de altura. La mayoría de nosotros no estábamos tratando de ganar. Por lo general, menos de la mitad del campo completo
el curso dentro del límite de tiempo designado de 30 horas. Aprendí hace mucho tiempo que no importa en qué tipo de evento o desafío participe, la única competencia que importa es contra mí mismo. Mucha gente lo tomará como una invitación más a la costa. Por favor, no. Aunque no había participado en una carrera de 100 millas en años, planté una zanahoria para seguir en el fondo de mi mente, para mantener mi enfoque marcado. La vida no es aprobar, reprobar. Se trata de impacto y esfuerzo. Las zanahorias me ayudan a maximizar ambos y casi siempre producen un mejor resultado. Si iba a ser Leadville, iba a ser un maldito Leadville. No importa lo jodido que se sintiera físicamente. No vine hasta aquí solo para ver si podía terminar en 30 horas. Mi objetivo era terminar en menos de 24 horas. Me tomó algunas millas calentar, pero me sorprendió gratamente mi ritmo y forma. Mi plan de carrera era el mismo que siempre. Subía a toda velocidad por las subidas y corría por las bajadas. La mayoría de los ultracorredores usan esta estrategia porque quieren pendientes pronunciadas, queman sus reservas y realmente no recuperan en tanto tiempo. Durante un evento largo como Leadville, es mejor gastar su energía en otra parte. Había explotado minuciosamente el recorrido en los días previos de la carrera, en busca de alguna ventaja. No solo era para volver a familiarizarme con el terreno, sino también para que Kish supiera cómo llegar donde ella y el resto de mi equipo tenían que estar. Visitamos los sitios destinados a convertirse en ayuda, estaciones y mapeo todo, sin dejar nada al azar. Mi preparación estuvo a punto, pero cuando estás exhausto en las montañas rocosas, no importa que también hayas explorado un sendero. Es fácil que te engañen pensando que has llegado a la cima del paso cuando ni siquiera estás cerca. En Leadville Trail 100 tiene un montón de cumbres falsas. El más infame está en Howe Pass, a 12.600 pies sobre el nivel del mar. La subida comienza alrededor de la marca de los 40 millas y el último paso importante antes del giro en Wilfit. Para entonces había encontrado un ritmo y mis piernas todavía estaban en buena forma a pesar de que había recorrido más millas ese día que en 30 años. A medida que el sendero de una sola pista serpenteaba constantemente hacia la línea de árboles, caminé a toda velocidad, presionando mis manos sobre mis rodillas durante el apalancamiento. Mientras que la gran mayoría de los otros corredores a mi alrededor usaban bastones de trekking. Yo era un chico de la ultra vieja escuela. Para mí, esos postes parecían muletas. Estaba contento yendo de rodillas hasta la cima. Sin embargo, los bastones estaban permitidos y te hacen más rápido. Me di cuenta por qué seguía perdiendo terreno a medida que el sendero ascendía más y más. Después de unas pocas millas, el sendero sobresalía por encima de la línea de árboles y se nivelaba en la tundra. Parecía y se sentía como si hubiésemos llegado a la cima, y vi a varios corredores felices, lo suficientemente contentos como para acelerar el ritmo. Pero tan pronto como doblamos la siguiente curva y vimos cuánto quedaba por escalar, sus cabezas cayeron y sus hombros se desplomaron, mientras yo sonreía para mis adentros y seguía moliendo.
doblado por la cintura y mis palmas presionando contra mis rodillas, impulsado, más potencia en las puntas de mis pies cuando golpeaban el suelo, lo que me permitió cortar la escalada a medida, un paso a la vez. Las personas que habían pasado tiempo en los senderos de montaña conocen la angustia de una cumbre falsa, cuando todo lo que quieres es que la pendiente deje de patearte el trasero. Te engaña haciéndote creer que lo lograste, solo para revelar que ni siquiera estás cerca. Pero tienes que ser una rata para conocer ese sentimiento. En la vida sombran las cumbres falsas. Tal vez piensas que has hecho una tarea en el trabajo o en la escuela solo para que tu maestro o tu supervisor la rompa en pedazos o te diga que comiences de nuevo. Las cimas falsas pueden aparecer en el gimnasio cuando estás haciendo un entrenamiento de circuito duro y crees que has llegado al último set, solo para darte cuenta. Y le das un vistazo rápido a tus notas que tienes que volver a hacer todo el circuito por última vez o escuchar a tu entrenador o entrenadora diciéndote que te falta una serie más. Todos recibimos un puñetazo así de vez en cuando, pero aquellos que tienden a estirar el cuello buscando la cima de la montaña mientras ruegan que termine su sufrimiento son los que más se aplastan ante cualquier falsa cumbre. Tenemos que aprender a dejar de buscar una señal de que el tiempo difícil terminará. Cuando se desconoce la distancia, es aún más crítico que permanezca encerrado para que el factor desconocido no robe su atención. Al final, llegará cuando llegue y la anticipación solo lo distraerá para completar la tarea que tiene delante, lo mejor que pueda. Recuerda, la lucha es todo el viaje. Por eso estás ahí. Es porque tú decidiste inscribirte a esa carrera o a esa clase o tomó el maldito trabajo. Hay una gran belleza cuando estás involucrado en algo que es tan difícil que la mayoría de la gente quiere que termine. Cuando terminó la semana del infierno, la mayoría de los muchachos que sobrevivieron vitorearon, derramaron lágrimas de alegría, chocaron los 5 o se abrazaron. Tuve el blues de Hell Week porque había estado inmerso en la belleza de superarlo y el crecimiento personal que venía en él. Podemos hacer cualquier obstáculo tan grande o pequeño como querramos. Todo está en la forma en la que los enmarcamos. Al entrar en Leadville estaba un maldito día largo y duro. Pero ¿cuántos días intrascendentes habían vivido para entonces? ¿Por qué no pasar un solo día haciendo algo de lo que me sentiré orgulloso por el resto de mi vida? ¿Por qué? Como Elmo le dijo a Loden Saunin en un apartamento antes del combate de la lucha libre de su vida en la película de Vision Quest, no son los 6 minutos, es lo que sucede en esos 6 minutos. Cuando estás escalando una montaña o involucrado en cualquier otra tarea difícil, la única forma de liberarse de la lucha es terminarla. Entonces, ¿por qué quejarse cuando se pone difícil? ¿Por qué esperar que termine pronto cuando sabes que eventualmente terminará? Cuando te quejas y tu mente empieza a buscar a tientas el botón de expulsión, no estás aportando lo mejor de ti mismo a la tarea, lo que significa que en realidad estás prolongando el dolor.
Los cargadores duros mantienen la cabeza baja y martillan. Han entrenado sus mentes para mantenerse firme en esos momentos difíciles. Reconocen la cumbre falsa por lo que es y siempre actuarán como si no estuvieran cerca de la cima. La mayoría de las personas reduce la velocidad y se la pasan sufriendo todo el sendero empinado, pero la pendiente y la elevación no tienen importancia para el cargador duro. Mantienen su mente en modo de ataque hasta que no hay más montaña que escalar. Cuando llegan a la cima, desearían haber durado un poco más. Después de 4 millas de escalada, corrí por el desnivel entre 2 picos de Howe Pass y negué con la cabeza. ¿Ya terminaste?, pensé, mientras aceleraba el paso y aceleraba el descenso hacia el giro en la milla 50, donde mi tripulación estaba esperando. Estaba justo fuera de mi ritmo de relaciones públicas de Leadville de 22 horas y 15 minutos, lo que me le colocó entre los 40 primeros en todo el campo. No es que lo supiera en ese momento. No usé un reloj deportivo, usé un especial de $10 de Walmart que compré el día anterior porque no quería que el conocimiento de mi ritmo nublara mi mentalidad. Estaba concentrado en una cosa, la tarea en cuestión. Después de un breve descanso para comer e hidratarme, llegó el momento de volver sobre mis pasos y subir Howe Pass por la parte trasera. Esta vez con un marcapasos. Mi viejo amigo T.G. había llenado su mochila con la comida, el agua y el equipo adicional que pensó que podía necesitar, y sus piernas estaban frescas. Corrían senderos constantemente. Me había convertido en un buen corredor técnico de senderos a lo largo de los años. Esa memoria muscular volvió a hacer clic, lo que me permitió atacar el descenso y volar hacia abajo, hacia el otro lado. La última gran subida de la carrera se avecinaba en la milla 65. Se llama Power Line y ese tiene algunas cumbres falsas también. TG tenía un par de bastones de trekking con él y me los ofrecía constantemente. Le había molestado ver pasar a la gente con bastones en la parte trasera de Howe Pass, mientras yo todavía caminaba con las manos en las rodillas. Trampábamos a la mayoría de ellos en el camino hacia abajo y en los llanos, solo para ceder terreno nuevamente en Powerline. Vamos, hombre, solo prueba los postes de 1 milla o 2, dijo, a ver si te gustan. A la mierda con eso, espeté, mientras 2 personas más nos pasaban por alto. En los viejos tiempos, eso era hacer trampa. Estaban cocinando para entonces. Por primera vez en todo el día, los kilómetros acumulados y mi ritmo empezaba a desgastarme, y él podía mirarlo. Te lo digo, Goggins. Miré a TG. Lo sostuvo como si supiera que estaba presentando un arma de último recurso para un samurái gruñón que aún se aferraba a las viejas costumbres. Lo agarré irritado porque estaba abandonando la vieja y dura ultraética. Por otra parte, el deporte había evolucionado, y esta era una oportunidad para mí de evolucionar con él. Tal como prometió, esos bastones me quitaron tanta presión de las piernas que de repente las sentí tan frescas y subí a toda velocidad por esa montaña empinada. Me movía mejor y más rápido que en varias horas,
Pasé corredores ultra experimentados con tantos racks de slalom. Mi confianza aumentó y mis sentidos se intensificaron. A medida que avanzaba en el campo, me sentí tan poderoso y el flujo que algo se soltó en mi memoria y cayó al frente de mi mente. Eso es lo que hace que eventos como Leadville sean tan profundos y poéticos. Una rutina de 100 millas en altitud escurrirá todo. Y mientras volaba por Powerline, vi al niño asustado que solía buscar salidas porque estaba ciego a sus propias posibilidades. Mi tartamudeo salió a la luz a la mitad del 3er grado en mi 2º año en Brasil, Indiana. Cuando estaba en 5º, no podía decir 3 palabras sin tartamudear. Era especialmente malo con adultos y extraños en su peor momento cuando se trataba de hablar en público. Nunca olvidaré la palabra de la escuela. Todos sabían que tartamudeaba, pero como la participación era obligatoria, mi maestro, misericordiosamente, me asignó un papel con solo una línea. Lo practiqué en casa 100 veces, a veces tropezaba. Por lo general, salió suave y sin arrugas, pero bajo esas luces del escenario me encerré. El silencio era intolerable. Asistieron 15 y 20 personas como máximo. Todos ellos eran padres, y no se podía perder una audiencia más solitaria. Todos esperaron pacientemente, casi deseando que hablara. Algunos de mis compañeros de clase se rieron, pero la mayoría me apoyaban. Mi maestra observó con ojos muy abiertos y serios, mientras mi labio inferior temblaba. Sabía que era un inútil, así que me di la vuelta y abandoné el escenario sin ni siquiera saber qué tan difícil era. Fui a una pequeña escuela católica. Todos los de mi grado me conocen desde hace años y yo era relativamente cómodo alrededor de ellos. La mayoría habían estado ahí. Cuando mi tartamudeo comenzó a la mitad de 3er grado y lo vieron mutar en la maldición de lo que no podía escapar, cuando me pidieron que leyera en voz alta en clase, a veces tenía que leer un par de oraciones, especialmente cuando estábamos aprendiendo las definiciones de nuevas palabras. A menudo era un párrafo o 2, lo que empeoraba aún más las cosas, porque entonces no solo mi tartamudeo era un problema, sino que el hecho de que me costara leer también era una explosión. En esos momentos el tiempo se detuvo y me sentí completamente expuesto. No importaba que mi maldición se hubiera alimentado de mis traumas pasados y la ansiedad de ser el único niño negro en la escuela blanca. En mi mente, ahora era el estúpido niño negro que tartamudeaba y nada más. Mi fracaso se sentía más pesado de lo que realmente era, y mi ansiedad por hablar en público solo creció, llegando al punto en que cada vez que el maestro nos pedía que leyéramos en voz alta, uno tras otro, yo contaba los párrafos por delante y en el momento más estratégico pedía un descanso para ir al baño, a menos que fingiera un dolor de cabeza o náuseas para que me enviaran a casa por el resto del día. Toda mi existencia en esa escuela se basó en evitar la exposición. No se trataba de estudiar o mejorar, se trataba de esquivar las balas, porque todo lo que podía ver era fuego entrante. Lo que limitaba mi capacidad de aprender
y crecer. Empecé a hacer trampa para seguir el ritmo porque mi tartamudeo me convenció de que no podía pasar el rato en el aula y de que no había nada para mí en esos libros escolares. Mis últimos pensamientos antes de quedarme dormido cada noche y mis primeros al despertar fueron mi propia insignificancia, la estupidez y la inutilidad. Debido a mi dura educación, era más consciente de cómo funcionaba el mundo, de que la mayoría de los niños de quinto año no podían evitar preguntarme cómo diablos iba a pasar la vida si no podía pronunciar una palabra. ¿Qué fue de la gente así? El pensamiento me aterrorizó. Mi mundo se estaba cerrando porque mi tartamudeo me dominaba. Era todo lo que podía ver, oír y sentir. No había espacio disponible para ningún pensamiento positivo, arraigado en mi cerebro. Entonces, gravité hacia los atajos y busqué las salidas de emergencia. Para muchas personas, la inquietante comienza con el momento en el que se despiertan. Tal vez estén gordos o discapacitados, se sienten feos o estén llamando y abrumados en la escuela o el trabajo. Y eso los consume. Su obsesión con sus propias imperfecciones y defectos sofocan el respeto por sí mismos. Y los submarinos progresan y desde el momento en el que se levantan de la cama hasta que se pueden arrastrarse de regreso esa noche, lo único en su agenda es evitar la exposición y sobrevivir otro día más en el infierno. Cuando eso es lo que sientes por ti mismo, es imposible ver posibilidades o aprovechar oportunidades. Todos tenemos la capacidad de ser extraordinarios, pero la mayoría de nosotros, y especialmente los embrujados, salimos del crisol y nunca experimentamos lo que es llegar al otro lado. Mi metamorfosis fue un proceso brutal que se desarrolló durante décadas, pero finalmente me convertí en el polo opuesto del niño congelado en las luces del escenario y la mirada de su maestro que solo quería enseñarle a leer. Me convertí en un salvaje a tiempo completo que caminaba por el sendero angosto y distante, con acantilados que se elevaban sobre ambos lados, sin habitualmente ni áreas de descanso, ni desvíos, ni salidas de ningún tipo. Lo que sea que apareció frente a mí tuvo que ser tratado de frente porque el salvaje de tiempo completo ve todo en la vida como una oportunidad para aprender, adaptarse y evolucionar. Sin embargo, cuando el mensaje de Babbitt me encontró, al principio busqué una salida, luego saqué la cabeza de mi culo y encontré una manera. Ahora, a más de 65 millas de una de las carreras más difíciles del mundo, me sentí extrañamente fuerte, la razón por la cual esas imágenes de mi obra de teatro de quinto grado seguían dando vueltas en mi mente. Tus momentos más fuertes a menudo te hará pensar en los más débiles. Estaba presionando tanto que mi perspectiva era profunda y lo sentí por ese niño, sabiendo que permitió que las situaciones lo dominaran durante demasiado tiempo. Pero estaba orgulloso de él, también por superar todo eso. Es realmente sorprendente lo que logró ese pequeño hijo de puta. El descenso de Powerline está en un camino de fuego rociado con tantas rocas y cantos rodados. Es difícil encontrar seguro un equilibrio, pero hice un buen tiempo. A partir de ese momento,
Cada vez que el camino se niebla, corría. Cuando la pendiente volvió a subir, usé bastones y caminé más rápido que nunca. Leadville fue una purga de mi alma. Todas las preguntas que tenía antes del evento sobre mi impulso interno y mi capacidad física fueron respondidas. Era como si el propio hipódromo de altura fuera un escultor y yo fuera su obra maestra de mármol en proceso. La imagen de un salvaje renacido. Cada milla que recorría, caí otro trozo de roca y llegué al último puesto de avituallamiento en la milla 87, pensando que en lo loco que había sido, que en unos días antes parecería que tendría que caminar todo el camino. Ahora, solo 13 millas por recorrer, a mis piernas todavía les quedaba mucho. Durante mi tiempo en el puesto de socorro, absorbí la escena. Algunos corredores entraron tambaleándose. Otros se rieron y bromearon con sus tripulaciones mientras comían y se rehidrataban. Todos nosotros estábamos casi a través de un bárbaro rito de iniciación. Pero después de que todo terminara, ¿cuántos lo usarían como una oportunidad para hacer preguntas más profundas sobre su vida? Cuerpo y mente exigen más de sí mismos. Leadville, en 2019, estuvo poblado por muchos salvajes a tiempo parcial. Las personas que aumentan su crecimiento durante 6 o 7 meses, completan la carrera de su vida y luego se sientan y no hacen nada parecido durante años. Mientras me dirigía a correr un último tramo, ya no me preguntaba si terminaría. La pregunta era: ¿a dónde me llevará esa meta? Durante las próximas 2 millas, cuando el sendero se inclinaba hacia los picos, TJ y yo caminamos. Cuando se aplanó, corrimos. Estábamos cansados, pero TJ estaba profundamente en el casillero herido, y cuando las secciones planas se extendían a cierta distancia, una brecha considerable se abrió entre nosotros. No soy un corredor hablador, así que pensé que me estaba dando algo de espacio. Pero después de que comencé a caminar de nuevo, me atrapó y su respiración sonaba pesada y entrecortada. Cuando llegamos a las últimas 2 millas, Turquoise Lake, una de las últimas secciones largas y planas de la carrera, no pudo aguantar. El sendero envolvía el lago alpino, que estaba rodeado de picos escarpados, hasta que se cruzaba con un empinado sendero en Jeps. Un involuntario estaba estacionado ahí en una camioneta para guiar a los corredores exhaustos en la dirección correcta. No tenía comida ni agua, pero esa no era mi preocupación. Le pregunté al voluntario si tenía algo de sobra. El tipo me entregó una Pop-Tart sin envolver. Le di las gracias y esperé sosteniendo esa maldita cosa durante 10 minutos. Luego 15. Algunos corredores me adelantaron, pero no había señales de TJ, así que salí corriendo de la línea de meta. Después de media milla, vi a TJ caminando por un camino. Decir que estaba sorprendido de verme sería quedarse corto, y cuando le entregué ese maldito refrigerio glaseado, lo hizo caer en picada. Mientras comía, se lamentó de haber venido Coronado para apoyarme. Ahora yo estaba cambiando las tornas para ayudarlo a llegar a la meta. Él sabía que yo abandoné mi oportunidad de relaciones públicas. Vi que me atrapaban una y otra vez y me sentí como un peso muerto.
Unos minutos más tarde, en algún momento, alrededor de las 2 o 1 de la mañana, llegamos de nuevo a la furgoneta y comenzamos a navegar por un pronunciado declive bajo un cielo estrellado. Un par de faros aparecieron flotando desde atrás, acercándose más y más. Era otro corredor y su marcapasos. El corredor redujo la velocidad cuando nos alcanzó. Cuando me reconoció, se detuvo y sonrió. Pensé que era solo otro tipo amigable feliz de estar cerca de la meta, pero tenía algo más en mente. Mi hijo me dijo que estabas aquí. Dijo, realmente me retó a atraparte y supongo que yo te atrapé. Supongo que lo hiciste, le dije. Él asintió satisfecho consigo mismo y salió corriendo. No puedo creer a ese maldito tipo, TG. Sacudió la cabeza mientras lo veíamos ser tragado por la noche. No te atrapé, olvídate de él, dije. También me molestó, pero no quería que TG viera eso. Solo lo haría sentir peor. Si no fuera por mí, nunca te habría visto. Los ojos de T.A. brillaron con los primeros signos de vida que había visto en las millas. Estaba más molesto que yo. Él no te atrapó, atrapó tu marcapasos. Estaban tan enojados, de hecho, que comenzó a correr por un tramo. Luego se tambaleó y caminó para recuperar el aliento. Esa secuencia se reprodujo varias veces. Estaba bastante claro que no podía mantener un ritmo viable. Pero ese no era el punto. TG me estaba enviando un mensaje. Él sabía que todavía tenía mucho en el depósito y que cruzar la línea de meta con cualquier cantidad de combustible sin quemar es un pecado capital. Con las manos en las rodillas, se volvió hacia mí y me dijo: ¿qué diablo sigues haciendo aquí? Tienes que ir a cazar a esa perra. Eso fue música para mis oídos. Compartimos una sonrisa malvada y me fui a la mierda. Cuando di la última vuelta en la pista de carreras, tuve que martillar una pendiente gradual de 3 millas para llegar a la línea de meta. Todos menos la élite de la élite caminan ese tramo final, lo que significa que si vaciaba mi tanque, pasaría a algunos corredores. Había tomado un instante de ese hijo de puta engreído en mi mente y quería atrapar su trasero. Solía tomar instantáneas, así todo el tiempo. Cuando yo era un salvaje a tiempo completo, si dijiste algo inteligente. Para mí, respondí con una mierda y usé tu falta de respeto como munición para impulsarme a cualquier tarea o carrera o entrenamiento jodido que tenía a continuación. Y siempre había algo. Todos tenemos esa ferocidad, a ese perro dentro de nosotros. Es una respuesta natural a la provocación, un primo cercano de instinto de supervivencia, pero la mayoría de nosotros lo mantendremos encadenado y encerrado detrás de las puertas cerradas, porque este lado salvaje de nosotros mismos no se mezcla bien con el mundo, entre comillas, civilizado. Es obsesivo, siempre tiene hambre. Siempre busca alimento y los encuentra en la competencia, el fracaso y la falta de respeto. Solía abrir esa puerta regularmente, pero a medida que mi vida cambió, encerré a esa bestia como casi todos los demás y comencé a dejar de ir a esos desaires. Cualquier tono arrojado en la dirección se perdió más rápido que el agua por la espalda de un pato. Había madurado
y decidido vivir una vida más equilibrada. Eso no era necesariamente algo malo, pero tampoco era del todo bueno. Ya no tenía hambre. Pasé por alto muchas obras jugosas durante años, pero el comentario casual de ese hijo de puta engreído no se deslizó por mi espalda. El perro volvió a tener hambre. Y en ese agonizante tramo final me di cuenta de cuánto extrañaba la sensación de estar obsesionado. El zumbido que siento al vaciar el tanque me había privado de él durante demasiado tiempo. Si desea maximizar el potencial mínimo y volverse grande en cualquier campo, debe abrazar su lado salvaje y desequilibrar al menos por un periodo de tiempo. Deberá canalizar cada minuto de todos los días en la búsqueda de ese título, ese punto de partida, ese trabajo, esa ventaja. Su mente nunca debe abandonar la cabina. Duerme en la biblioteca o en la oficina. Salta mucho después de la puesta del sol y quédate dormido viendo la película de tu próximo oponente. No hay días libres ni tiempo de inactividad cuando estás obsesionado con ser genial. Eso es lo que se necesita para ser el hijo de puta más malo en lo que haces. Sepa que su dedicación será malinterpretada. Algunas de las relaciones pueden romperse. El salvaje no es una bestia socializada y un estilo de vida desequilibrado. A menudo parece egoísta desde el exterior. Pero la razón por la que he podido ayudar a tantas personas con la historia de mi vida es precisamente porque acepté ser tan desequilibrado mientras perseguía el sueño imposible de convertir en el hijo de puta más duro nunca antes visto. Ese es un título mítico, pero se convirtió en mi brújula, mi estrella polar. Y ahí estaba de nuevo, parpadeando en el cielo de Colorado, más brillante que todas las demás galaxias. Me siguió hasta esa colina y en otro ritmo fluido, cuando pasé a 5 corredores más, cada faro que recorrí produjo más energía para quemar y con 1,5 millas por recorrer en la carrera, me tambaleé en el último. Era ese tipo presumido. No me acerqué por el extremo izquierdo del camino de la grava. Corrí hasta su hombro. No lo toqué, pero estaba a un pelo de distancia de ese hombre hijo de puta, porque no quería que estuviera confundido o desorientado en la oscuridad de la noche. Quería que supiera exactamente quién lo había atropellado. No tenía ni idea de que cuando me encontró unos kilómetros atrás, ocupando de mis propios asuntos, estaba ayudando a mi marcapasos. No podía saber cuánta energía me quedaba. Pero cuando no sabes quién eres tú, hablando del movimiento inteligente, es conducir con respeto, no decir nada. En cambio, abrió la boca, dejó caer algunas sobras y alimento al perro hambriento dentro de mí. Oh, pero él no tenía nada que decir cuando pasé a su lado. Yo tampoco, ni siquiera le di la satisfacción de mirar por encima, pero lo escuché resoplando y resoplando. Cuando bajó la cabeza avergonzado, recordé por qué siempre debes de tener cuidado de escupir al viento. Corrí una gran carrera y terminé en el 35º lugar en 22 horas 55 minutos 44 segundos. Más lento que en 2027, pero aún así fue un buen tiempo considerando que cuando había 12
largos años, 2 cirugías de corazón entre inicios. Kish nunca me había visto terminar una carrera de 100 millas. Estaba eufórica cuando crucé la línea y esperaba un gran momento de Hallmark, pero yo no estaba de humor para celebrar. Como dijo el coronel Troutman sobre Rambo, lo que llamas infierno, él lo llama hogar. Eso es exactamente lo que sentí cuando crucé la línea, que finalmente había regresado a casa. Pero se avecinaba una tormenta, la misma emergencia médica límite que ocurre después de cada ultracarrera que termino, lo que significa que teníamos que regresar a nuestra cabina de tripulación en Bridgend-Stedt. Miré por la ventana, obsesionado con mi North Star, mientras nos seguía en el viaje de 45 minutos, tentándome a dejar atrás la suave vida de equilibrio, comodidad y seguirla. Eso me dijo que Leadville no era el único que le había supuesto. Parte de mi vacilación al inscribirme en el primer lugar se debió a que ya lo había hecho. Corría malditamente cerca de todas las carreras significativas en el juego Ultra. Había estado ahí, había hecho todo eso y ahora sabía que no era suficiente. ¿Qué fue lo siguiente? ¿Era posible operar como un salvaje a tiempo completo a los 45 años? ¿Y si le diera una oportunidad? ¿Cuánto tiempo podría aguantar? Esas eran algunas de las preguntas para otra noche. Porque antes de que nos detuviéramos en el camino de entrada, mi cuerpo ya había comenzado a tensarse. Podía sentir los temblores acercándose también y sabía lo que venía a continuación. Este era un territorio desconocido para Kish. El desmoronamiento post-ultra estaba a punto de comenzar. Si lo que acabas de escuchar es de tu agrado o ha aportado algo nuevo a tu vida, agradecería muchísimo que compartieras, que comentaras esta manera de motivación para yo seguir subiendo videos. Sin más por el momento, muchas gracias.